¿Cuál es la mejor empresa para invertir en la bolsa? En la bolsa hay infinidad de acciones en las que puedes invertir. Pero ¿tú qué crees que debes de saber? ¿Irte con la guía o la instrucción de personas que llevan 20 o 30 años invirtiendo en esto? ¿O prefieres irte con personas que no llevan ni 3 años invirtiendo y te invitan a través de una red social o de su página que puedes ganar millones de dólares y rápido? ¿Tú crees que si los pudieras ganar así de rápido y esa cantidad de dinero tan rápidamente, no serían ya ellos los nuevos millonarios? Como dice Warren Buffett, se le hace ilógico que personas que lleguen en su Rolls Royce le pidan consejos en personas que llegan en metro. ¿Por qué lo dice esto? Porque esa persona, para llegar a comprarse su Rolls Royce o tener los lujos que maneja, tuvo que antes encontrar la forma, teniendo su negocio, de generar muchísima fortuna. Entonces a él se le hace ilógico porque pues es más fácil que siga generando más dinero con lo mismo que está haciendo, con los negocios que maneja, a que genere ahora dinero a través de la bolsa de valores. ¿Qué pasa con las acciones? Hay un grupo muy fuerte de acciones que, por ejemplo, son las tecnológicas, que de repente tienen un impulso demasiado grande, digamos así como Zoom, o sea, de repente está elevándose demasiado, que llegó a valer su acción más de $500 y de repente ahorita ha bajado demasiado, está en picada. Ahora vale 3 veces menos de lo que llegó a valer hace un año. Entonces, ¿qué es lo que te trato de comunicar aquí? Que, por ejemplo, hay acciones que, aunque vayan creciendo poco a poco y tengan solamente un crecimiento de 20-30%, por ejemplo, como Coca-Cola, que hay años donde puede tener solo el 10, el 20, o hay años que solamente son negativos, pero negativos me refiero solamente a -5, -3, o sea, muy poco el margen, muy poco lo que caen, o sea, no como por ejemplo Zoom que cayó más de un 70%, eso sí son caídas fuertes. Entonces hay épocas donde las acciones suben muy bien, las tecnológicas, pero van a caer demasiado. Y hay otras que son las perdurables, que son lo que utilizamos diariamente, el que comemos diariamente. Esas van a tener unos crecimientos no tan elevados, pero sí van a ser homogéneos y a lo largo del tiempo va a ser los más sostenibles que tienes, porque son cosas que la gente consume a diario, como jabón, productos de limpieza que necesita, porque es lo que ocupa. Y tal vez se podría quitar algún lujo, podrá dejar de comprar el último iPhone, la última computadora, pero no va a dejar de seguir comiendo, no va a dejar de usar tal vez productos de limpieza. Yo te quiero contar una anécdota de por qué creo que es imposible que tú puedas ganar el dinero rápido. Tal vez en pocas cantidades sí, si eres muy bueno, pero para eso por lo menos también necesitas unos 5 años de experiencia. Pero más rápido que eso, no, y en grandes cantidades tampoco. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que la bolsa es como un casino gigante. Entonces haz de cuenta que esta anécdota es cuando yo acompañaba a mi abuelo al hipódromo, ha de tener como 7, 8 años. O sea, yo tenía como 7, 8 años. Yo me acuerdo que él, no sé por qué, pero siempre ganaba. Siempre sabía que caballo era el mejor, siempre sabía el que tenía las mayores posibilidades. Y me acuerdo que muy pocos acertaban tanto como él. De hecho, él hasta veía los caballos cómo se movían justo antes de las carreras. Y no veías tanta gente que se fijaba en el caballo. O sea, ¿qué es lo que hacía antes de salir a la carrera? Eso yo creo que era algo muy importante. Y entonces la mayoría pues iba por las estadísticas. ¿Y entonces qué pasaba? Bueno, pues cuando yo iba con él, te digo, la mayoría de las veces siempre ganaba. Entonces llegaba y yo, en algún momento yo sí le pregunté, oye, pero si siempre ganas, ¿por qué no apuestas mucho? O sea, porque siempre apostaba por pocas cantidades. Y ya fue donde él me contestó, cuando yo apuesto mucho, pierdo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O por qué es que hasta ahora lo estoy entendiendo? Porque haz de cuenta que ahora me doy cuenta que cuando, por ejemplo, la casa nunca va a perder. En este caso no pierde. ¿Por qué no va a perder? Porque cuando mucha gente apuesta demasiado a algo que realmente ganó, en ese momento pues perdería la casa. Entonces no puede perder porque se acabaría el negocio. Es por ejemplo como los casinos. Los casinos, haz de cuenta, tienen determinadas máquinas y saben que con ese tipo de juegos, no sé, el Blackjack, Texas Hold'em, saben exactamente, por ejemplo con el Blackjack, que haz de cuenta que generan un porcentaje, punto el 4.83% al año. Y es invariable, o sea, pasa el siguiente año y van a seguir exactamente ganando lo mismo de utilidad. Obviamente va a haber quien gane mucho, quien pierde y así, pero siempre va a haber ese porcentaje. Si llega a variar ese porcentaje es porque alguien está haciendo fraude o alguien está manipulando las máquinas, está manipulando el juego para ganarlo o para hacerlo a su beneficio. Entonces no pierde. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a lo del hipódromo, que por ejemplo yo llegaba ya a ir, ya muchos años después. Mi abuelo, bueno, pues murió poco tiempo después, pero a mí me gustaba seguir yendo, o sea, ya fui, digamos, como 20 años después. Y me daba cuenta cuando yo iba con mis amigos, había muchas veces donde todos apostábamos a los mismos caballos. Había otras donde no, donde cada quien apostaba a su caballo y no era lo mismo. Pero entonces llegó un punto donde yo veía que, por ejemplo,
apostamos ese mismo caballo y en una ocasión coincidió que habíamos apostado por ese caballo y aparte había ganado y en primer lugar. ¿Qué significaba? Que muchas personas, no solo nosotros, porque también yo veía a los demás personas, porque te das cuenta, o sea, ves los demás cuando dicen, ah, ya gané, ¿no? O sea, como que se ponen felices, ¿no? Y cuando realmente pierden, pues tiran el boleto, que es lo que tampoco a mí me gusta, o sea, ¿por qué tiran la basura? Pero bueno, lo que hace la mayoría, tira el boleto al suelo porque se enoja de que perdió. Entonces tú te das cuenta más o menos hasta en los lados, así alrededor, que muchos habían ganado, no solamente donde estábamos nosotros. Y en ese momento yo sentí, ¿sabes qué? Hay muchos que vamos a ganar. Hasta se me hizo raro y dije que no lo había pensado hasta este momento, pero justo pensé, seguro van a meter una penalización, algo al inicio de la carrera, para tratar de manipular el marcador y que este caballo no sea el primer lugar. Eso es lo que pasa normalmente ahí. Hay veces donde sí llegan a ver al inicio de la carrera que tal vez un caballo empujó a otro o X razón, porque pues haz de cuenta, cada uno está en su línea, pero pues al salir pues se llegan a pegar. Es como en las Olimpiadas, ¿no? En las carreras pues algo parecido pasa, o en la Fórmula 1 cuando salen todos y pues es una sola pista, pues llegan muchos a chocar, ¿no? Por eso es que siempre sacan que bandera roja, bandera amarilla, o sea, para tratar de limpiar un poco la pista. Entonces aquí pasa lo mismo, o sea, marcan penalización de que un caballo tal vez se le metió a otro, pegó, algo así. Entonces yo hasta ahí me doy cuenta de por qué yo lo había pensado sin saber por qué lo había pensado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en mi interior ya sabía que pues era realmente la casa la que lo estaba manejando. No iba a dejar que tantas personas ganaran ese premio. ¿Por qué? Porque en el momento en que les dieran todo ese dinero, pues la casa que creen, pues iba a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que marcan la penalización y en el momento que vi que marcaban la penalización, pues ahora sí, muchas personas que yo vi que habían ganado, en ese momento ya empezaron ahora sí a tirar el boleto. Y ahora sí, como otra vez pasa, pues se termina ganando la casa y la mayoría pierde dinero. Solo algunos pocos ganan. Entonces en la bolsa pasa algo parecido. Cuando hay demasiado dinero metido hacia una posible jugada que vaya a suceder en la bolsa, siempre va a haber algo que esté en contra. O sea, al menos que sea un crecimiento natural de la empresa, o sea, que vaya creciendo constantemente, poco a poco, bueno, pues sí es creíble que vaya a pasar. Porque pues tiene realmente todas las empresas, pues tal vez un 20% de crecimiento, tal vez si son tecnológicas o van empezando un 100%, o sea, sí lo pueden llegar a tener. Pero es lo normal de una empresa. Hay una empresa que solamente van a crecer 3, 5%. Pero para cuando hay así grandes movimientos, o sea, cuando la gente mete demasiado dinero en las opciones, que las opciones es ganar dinero a corto plazo porque son movimientos rápidos y tácticos. Cuando detectan eso, pues se ve el monto porque tú puedes ver el volumen de esas transaccionalidades minuto a minuto. Entonces, cuando hay demasiado volumen es porque algo está pasando. Entonces, ¿qué creen? Pues está manipulando desde atrás el mercado. Es, por ejemplo, una persona que está subiendo contenido, no sé, en Instagram, en YouTube, en alguna red social muy fuerte, en vivo, y les enseña cómo está ganando dinero muy fuerte, porque en base a esa experiencia ya ha ganado dinero y entonces le va bien, ¿qué creen? En algún momento va a colapsar. Cuando haya demasiada gente viéndolo y demasiada gente metiéndole dinero a donde va, a donde realmente debería de ir o realmente donde ha ganado dinero de su experiencia y que tal vez sí debería de ser así, pues en ese momento, ¿qué creen? Pues que el mercado pues va a ir en contra. Ahora van a ver la forma, o si es digamos de apuestas que no gane ese, o si es en la bolsa pues que vaya hacia el otro lado. Hay por ejemplo un indicador, aquí van a ver, que lo puedes ver en TradingView, es gratis, y ahí tú checas ese indicador cuánto hay de put y call. ¿Qué es put? Los contratos cuando tú crees que una acción va a ir a la baja, o call cuando tú crees que una acción va a ir al alza. Y estos contratos son los que tienen un spread de ganancia muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú con este indicador puedes ver cuántos contratos hay de call o cuántos contratos hay de put. Más o menos el nivel es como 0.70. Si está ahí, pues significa que pues está como en la media, o sea, está como nivelado. Pero si realmente ves que hay demasiados calls, pues ¿qué crees? Significa que en algún momento va a empezar a caer, o viceversa. O sea, si lo ves que está demasiado sesgado al put, pues ¿qué crees? Que la casa no va a perder, entonces se va a tratar de nivelar hacia el otro lado. Otra anécdota es de una persona que era hace como 20 años la persona más rica de toda Europa. ¿Y qué creen que hizo? Pues metió unos contratos al put. ¿Por qué? Porque creía que iba a quebrar Volkswagen. Entonces empezó a meterle muchos contratos de que iba a ganar o que iba a caer
No, pero la cantidad que metía, imagínate si era el más rico de toda Europa, cuánto dinero tenía ahí, y le metió como el 30% de todo su dinero, o sea, miles de millones de euros. Entonces, imagínate, o sea, era una cantidad impresionante. Entonces él decía que pues ya no había posibilidad de que la empresa creciera, entonces ya iba hacia abajo y en ese momento, ¿qué creen? Que salió una fusión de la empresa y entonces, ¿qué creen? Empezó a ir al alza y ¿qué hizo? Bueno, pues perdió todo el dinero que había metido. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, si hubiera ganado 5 o 6 veces más o mucho más de lo que había metido. Entonces, si ya su dinero era demasiado, haciendo eso era muchísimo más. Pero entonces lo llevó al ego de que pensó que iba a ganar todavía muchísimo más dinero y más rápido. Y eso que era la persona más rica. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues se suicidó. ¿Por qué? Porque no pudo con semejante ridículo, vergüenza. O sea, ya no tenía ni ojos para ir a sus empresas, ni ojos para ver a su familia. ¿Por qué? Porque había fracasado. Y eso que le quedaba mucho dinero todavía, pero había perdido una muy gran parte de su dinero. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, si vas empezando, se invierte poco a poco en inversiones. ¿Y en cuál? ¿Cuál es la mejor empresa? Pues yo creo que más bien es un grupo de empresas. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio, son cíclicas. Haz de cuenta que hay veces que las tecnológicas van a ir arriba y van a caer, pero en ese momento cuando caen, pues va a haber las de energía que van a subir y cuando bajen las de energía, tal vez suban las de bienes de consumo o habitual de la gente. Y tal vez cuando suban esas dos, bajen las tecnológicas. Entonces hay un ETF que consolida las 500 empresas más rentables de Estados Unidos. Antes, más o menos, una empresa duraba como 20 años en ese índice. Ahora, como la brecha ya se ha cerrado, o sea, cada vez hay más empresas que realmente suben, está bien su crecimiento y después caen. Entonces el promedio se ha bajado de 7 años. O sea, el promedio que dura una empresa en el Standard & Poor's 500 son 7 años. Pero eso que ayuda, que tengas distribuido aquí tu capital. Que si llega a caer un poco la bolsa, el 100% de las veces que ha pasado eso en Estados Unidos se ha recuperado. El 100%. Cuando cae al siguiente año o en máximo en 2 años vuelve a recuperarse como lo había hecho. A excepción de la crisis de 1929, donde ahí sí tardó un poco más, pero siempre se ha recuperado. Y cuando le va bien al mercado, muchas veces es el 10, o es más, los últimos 10 años ha sido casi hasta el 20%. Pero para ser conservador lo dejamos en un 8%, pero es algo que tú sabes que todos los años va a crecer y por lo menos le vas a ganar a la inflación. Y a veces muchísimo más que la inflación. Entonces, ¿qué te recomiendo? Bueno, pues que inviertas en este tipo de instrumento, que es de lo más seguro y es de lo que recomienda el inversionista con más capital en todo el mundo, que es Warren Buffett. Y él es el que te recomienda invertir aquí. ¿Por qué? Porque saben que más del 90% de las personas que tratan de tener, o de los fondos de inversión más grandes del mundo que tratan de tener un crecimiento mayor al Standard & Poor's 500, ¿qué crees? Que pierden su dinero. Entonces ve poco a poco invirtiendo en este indicador, en este ETF, que hay otro que lo emula igual, que se llama BOO, pero las comisiones son mejores, entonces te recomiendo que sea el BBO, que es exactamente lo mismo que el Standard & Poor's, nada más que con más beneficios. Y que lo hagas constantemente, que lo hagas mensualmente o si puedes quincenalmente. Y si por ejemplo mandas tú tu dinero, lo tienes que mandar, digamos, no sé, a Estados Unidos, tal vez para ahorrarte un poco de caución, pues lo puedes ahorrar 3 meses y lo mandas y así cada 3 meses mandarlo. Pero sí trata de estarlo haciendo, por ejemplo, cada mes. Es más, aunque ahorres de 10, 20, 50 dólares, pero lo que sea que ahorres, velo guardando y poco a poco esta se va a hacer una bola de nieve. Y entre más rápido lo hagas, es mejor. O sea, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si tienes la posibilidad de hacerlo en los siguientes 10 años y tal vez después de esos 10 años, los siguientes 20 ya no, eso es mucho más redituable, muchísimo más, que si, por ejemplo, te esperas 20 años y ya después los últimos 10 lo inviertes. Aunque inviertas muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque ya empieza a trabajar para ti solito el interés compuesto. Que esto te voy a hablar en otro video. Bueno, si te gustó, coméntame qué tal te pareció y suscríbete para que no te pierdas más de este contenido. Muchas gracias.